la bienvenida, buenas tardes a los que están presentes. Y bueno, la idea hoy día es conversar sobre el tema de la pandemia, no podemos como obviarlo, pero también en el contexto que estamos viviendo. O sea, ya venimos de las fiestas de Navidad, espero que hayan tenido una fiesta familiar, tranquila y en salud. Y bueno, estamos entre, como se dice, entre Navidad y Año Nuevo, o sea, igual lo que viene es Año Nuevo, y la invitación hoy día es como a reflexionar, como lo hemos hecho siempre, pero de algo que ya veníamos conversando los psicólogos hace una semana casi, esta lógica como de especialmente este año, a todos, no, todos los años también, pero especialmente este año, invitar a reflexionar y a parar un poco, digamos, de los compromisos. Yo creo que además se dan las condiciones porque por la forma en que estamos funcionando puede haber más tiempo. Entonces, ocuparlo bien en el sentido de lo que nosotros podemos entender, ocuparlo bien, poder reflexionar y compartir un poco algunas ideas o percepciones y alimentarnos en el fondo, enriquecernos mutuamente en términos de las experiencias que podemos tener en este tipo de contexto y por las circunstancias que tenemos. Entonces, para eso yo voy a hacer una pequeña presentación muy breve, porque quiero dar algunas ideas. Y, y claro, la idea siempre es abrir el tema y compartir, porque como les digo, cuando conversamos todos nos enriquecemos todos. Entonces la invitación de hoy día señala así, son las celebraciones de fin de año, pero en tiempos de pandemia. Y solo quisiera compartir algunas reflexiones. Por ejemplo, nosotros en la unidad siempre damos avisos, saludos. Y claro, este aviso de Año Nuevo, de Navidad en este caso, tenía que ver con estar juntos en familia, pero no pudimos obviar que teníamos que decir un estar juntos, no tan juntos, digamos. Igual mantener estas sugerencias que son de salud, de usar mascarilla, tomar ciertas distancias, y yo creo que eso ya condiciona. O sea, cuando nosotros hablamos desde la psicología o el acercamiento a las relaciones con la gente, podríamos hacer como una síntesis del año. En algún momento puedo haber hablado del tema de la distancia social, y la distancia social, claro, tiene que ver, se habla de 1 metro y tanto, 1 metro al menos, ¿no es cierto?, con otras personas, pero el tema de las distancias con las personas genera algunas diferencias en los tipos de relaciones. Muy buenas tardes, tras 56 años, históricamente eh, sabemos, aprendemos y enseñamos que las distancias son cercanas cuando las relaciones son más cercanas, de pareja, de familia más lejana, puede tener algún tipo de acercamiento, pero ya cuando las personas son más desconocidas, son conocidos solamente, o además desconocidos, les voy a pedir que bajen, a ver, no sé si pueden manejar eso de a bajar el volumen, apagar el micrófono. Bueno, las distancias empiezan a tener como más uso o ampliarse en la medida que la gente es más desconocida. Y en el fondo eso da una señal de la cercanía o la implicancia de las relaciones que tenemos. Entonces, bueno, aquí se da la paradoja de que estamos sugiriendo que compartan con la familia, pero recordando que tienen que mantener distancia. Entonces eso puede ser un poco antinatural en la lógica que lo natural es lo culturalmente practicado, que sería esto de abrazarse, besarse, desearse buenos deseos. Ahora, bueno, viene Año Nuevo, a ver cómo cada uno lo vive. Entonces también invita a la reflexión de que claramente ha sido un año distinto, es una celebración distinta y que puede marcar también pautas como para futuro en términos de lo que hemos podido experimentar durante el año. Probablemente todos en distintos ámbitos, familiares, personales, laborales, de estudio, hemos tenido distintas experiencias, mucho cansancio a veces, también nuevos aprendizajes. Entonces hay harto que reflexionar con respecto a las fiestas, y esa es la invitación que le queríamos hacer hoy día. El contexto es de pandemia. El contexto es un contexto que está dictaminado por ciertas indicaciones sanitarias, que también están a la vez por algunas informaciones o restricciones que se hacen a nivel social, que están como indicados, pero al final de la historia, apelar a algo que también lo tenemos siempre presente, del tema de la salud mental, pero también que coincide con el contexto y las decisiones en situaciones de pandemia, que tiene que ver con esto del uso de la responsabilidad personal. ¿Y por qué hago el alcance? Porque igual yo quería invitar a como a conversar en esas líneas.
al final entre definiciones, no sé, desde la ley, desde las indicaciones, de las mantener distancia o no mantener distancia, es algo que con el tiempo, como cuando se usa la cuarentena, se empieza a flexibilizar. Es decir, cada uno se hace cargo. Y eso es lo que quería como acentuar, como independiente de los contextos, que es lo sanitario, lo de pandemia, lo que nos dicen que podemos hacer o no podemos hacer, siempre, siempre, siempre hay un tema de responsabilidad personal en el fondo de la historia. Y entonces la responsabilidad personal es algo también que alude directamente a lo que nosotros trabajamos desde la psicología, que tiene que ver con la psicoterapia. La psicoterapia, cuando la gente ya lo conoce, no es que vaya alguien a que le cuente un problema o una dificultad a alguien y que después en el fondo alguien les dé los resultados o le indique la solución del problema, sino que es una suerte justamente de compartir experiencia, de tener otros puntos de vista para que las personas vuelvan de nuevo a esto, a la responsabilidad personal, a hacerse cargo. Eso bajo cualquier condición, salvo quizás lo más extremo que tenemos que acogerlos, cuidarlos, situaciones de salud muy grave, que solo hay que cuidar, pero para después hacer un camino de evolución y eventual alta o seguimiento, que le podemos decir, que tiene que ver con hacerse responsable de la vida que cada uno tiene y cómo en eso lo va construyendo. Esa es una historia de la vida, uno podría decir, también pasa, no sé, de niño, adolescente, adulto, es cierto, y ahí nosotros somos auxiliares, los psicólogos, auxiliares para momentos en que las personas pudieran sentirse más débiles, confusas, sentirse mal, sentirse enfermas, y en el fondo poder acompañar en este proceso. Pero es un proceso que tiene que ver con el contexto actual también, con esto de los cuidados, de cómo uno celebra, cómo celebró la Navidad, cómo va a festejar el Año Nuevo, tiene que ver con esto, con la responsabilidad personal. Y entonces ahí siempre esta balanza, que en el fondo es la toma de decisiones. Bueno, tengo estos permisos para salir, pero me dicen el aforo de tantas personas, alguien lo puede respetar y alguien no. Por eso lo ponía también acá, es más allá de lo bueno o de lo malo, de lo que está permitido o no permitido. En el fondo es apelar y algo que quizá, por lo menos yo lo dejaba ahí como en stand-by para poder comentarlo, algo de que nos deja el año, tiene que ver con esta visibilidad evidente, inevitable, de la importancia de la responsabilidad personal. Algo que en el cotidiano de antes, de esta vida de antes, en que andábamos tan apurados, que no sé sus experiencias, pero que yo recuerde, entre Navidad, también Año Nuevo, era un poco correr, estar con los temas del trabajo, con los tiempos justos para las cosas, con querer hacer algo y estar con mucho movimiento, con mucha locura de movimiento. Y en cambio, ahora, en estas condiciones, la posibilidad de volver a estos temas que, como le digo, se empiezan a como repetir durante el año, durante las fiestas, para nuestra psicoterapia, el tema de la importancia de la responsabilidad individual y cómo eso se aprende, se construye, se educa, se respeta o no, digamos. Ahí lo dejo como abierto como tema si alguien lo quiere comentar después. También a fin de año, estos temas de las fiestas, fin de año y cosas, hacer nuestros recuentos. No sé si todos tienen como a lo mejor esa afición o esa posibilidad también, porque tiene que ver con tiempo, con posibilidades, con querer hacerlo también, como estos recuentos personales, así como estuvo el año, en términos de trabajo, y ahí yo lo puse en blanco porque quiero dejar como una pantalla en blanco para que cada uno proyecte en el fondo lo que le ha pasado o lo que tiene de experiencia. De trabajo, puede ser mucho más trabajo en términos de las demandas del teletrabajo o mucha gente que ha tenido que volver a buscar trabajo porque lo ha perdido o porque no es suficiente. Y en ese sentido puede haber experiencias buenas en términos de generar nuevas fuentes de trabajo o nuevas visibilizaciones de proyectos, quizás futuro en esta lógica un poco más virtual, pero también y claramente mucho tema de desilusión, de tristeza por pérdidas de trabajo, por dificultad para trabajar, por complejidades que el mismo teletrabajo puede estar involucrando. Entonces ahí es como abierto, para ver qué en relación a esto del trabajo que ha estado pasando en el año. Con respecto al estudio también, evidentemente y obviamente, seguir estudiando, no seguir estudiando, estudiar bajo condiciones de virtualidad, adaptarse a eso, hacia un mundo. Bueno, ustedes lo han visto en el contexto universitario,
desde las mayores autoridades hasta los procesos más tradicionales que se pudieran hacer dentro de la universidad, ha tenido que generar como una reingeniería, han tenido que reinventarse, ¿no es cierto? Todos nos tenemos que reinventar, digamos, en ese sentido, y ir enfrentando situaciones que hace un año nadie se imaginaba que íbamos a tener que enfrentar, que eran solo proyectos, en el tema, por ejemplo, de la psicología, de la telepsicología, era un proyecto y era una idea, algo que se podía conversar, hasta diciembre, recuerdo, del año pasado. Pero ya ven, a diciembre del siguiente año es una práctica habitual, de hecho es la que nos mantiene trabajando con la posibilidad de atender y que las personas también reciban apoyo. Y bueno, aquí dejé un espacio, le puse desarrollo personal, puede tener otro título. Desarrollo personal puede ser relaciones con familia, relaciones con amistades, cómo eso ha ido cambiando, si es que ha ido cambiando, cómo se han fortalecido quizás algunos vínculos con otras personas, y yo diría cómo también se pueden empezar a visibilizar también dificultades o evidenciar quizás tomas de ciertas distancias con otras personas y otros vínculos. Como les digo, cuando uno de cotidiano funcionaba tan rápidamente, con menos reflexión quizá, o con menos dificultad también para contactarse unos con otros, de pronto puede haber estado en un nivel tampoco tan reflexionado, tan pensado. Bueno, hace un tiempo, por eso decía casi una práctica de hacer un resumen de nuestros conversatorios. Hace poco conversaban de las relaciones tóxicas. Bueno, es para planteárselo, porque en la medida que uno va tomando conciencia a lo mejor de relaciones de ese tipo, bien puede optar por no continuar en ciertas dinámicas que pueden ser dañinas. Entonces también recuento en eso, del desarrollo personal, del autocuidado, no solo de los estudios, sino de la posibilidad y la amplitud quizás de gamas de temáticas que se pueden abrir a través de la comunicación virtual, como de aprendizaje, de práctica. Recién estaba viendo algo de gente que practica meditación a través de grupos, y quizás cuántas otras innovaciones. Pero en ese desarrollo personal también, bueno, en qué lado o en qué dirección nos vamos a mover, siempre recordando lo de la responsabilidad personal. Hay gente que dice bueno, que ha empezado a tomar o a beber mucho más que antes, y que pueden tener con problemas quizás de consumo, de alcohol. Bueno, ahí por eso decía, cómo se da vuelta en relación a la responsabilidad personal y cómo nosotros nos hacemos cargo de este contexto, nos guste o no nos guste como estamos viviendo, y cómo a veces dejamos estas decisiones, esta balanza que yo mostraba un poco para tomar decisiones, como a merced un poco del contexto. Si mi contexto es bueno y todo positivo y toda la gente que me rodea es un apoyo para mi formación, ninguna dificultad. Pero al revés, también está la posibilidad como de evaluar, bueno, de este contexto en el que me desenvuelvo, qué es lo que me aporta en la vida, hacia dónde voy en esta dirección. Voy a hacer un proyecto que tengo que claramente, pensando 2021, quizás replantearlo, adaptarlo a las condiciones que vamos a tener, pero también es aborto, sino otros proyectos, como puede ser, por ejemplo, de algún trabajo, de algún estudio, porque evalúo que a lo mejor las prioridades para mí, en lo personal, en estos tiempos van a ser otras. Entonces, como le digo, es una buena pantalla dejar en blanco. Vamos a ver cuánto podemos proyectar en esto, ¿ya? Cada uno. Y aquí recordar, yo bien lo decía, mi recuento como del año de los conversatorios, también hemos hablado, y más de una vez, de la inteligencia emocional y cómo vuelve a cobrar relevancia. Anteriormente, cuando recién se presentaba la inteligencia emocional, se aludía a esta lógica de estudios que decían que no necesariamente las mejores notas de los colegios, de los alumnos que habían participado en tal formación académica, eran las personas más, entre comillas, exitosas, entre comillas, felices, entre comillas, logros. Cada uno ahí puede como dirigir qué sería como lo bueno, lo favorable. Bueno, ¿por qué estaba mediado? Estaba mediado justamente por la inteligencia emocional, porque independiente de, no sé, dicho con lenguaje antiguo también, el coeficiente intelectual de una persona, la capacidad de razonar que tuviera una persona, poco podía aprovecharse eso necesariamente si no estaba acompañado de esta inteligencia emocional, de la capacidad, acá pongo, la administración de las emociones, conocer, primero identificarla. Yo recuerdo conversatorios también, más de alguna persona ha dicho, varias veces, no una, no conozco cuándo estoy ansiosa, no sé cuándo me pasa algo. Bueno,
Hay que partir por el principio. Eso sería como alfabetización emocional. Empezar a conocer, bueno, cuándo me está dando, yo puse los monitos acá, también era porque era una película de la Intensamente, que podía ser como entretenida a revisar, pero que en el fondo no reflejaba esto, que estas distintas emociones que a veces nos acompañan, emergen, aparecen por las circunstancias o por lo que ocurre, estas pequeñas emociones, claro, sumadas van a generar, y bien administradas, van a generar consecuencias. Y esas consecuencias frente a un conflicto, por ejemplo, de una pareja, en estos tiempos y en estos contextos, pueden significar un enriquecimiento de la relación, un conocerse más profundamente. Por otra parte, también conflictos en relación a estas emociones pueden significar más bien quiebres o rupturas de pareja, de relaciones con familia, por ejemplo, con amistades, de problemas, dificultades laborales, también en términos de no saber cómo presentar sus dificultades, malestar. Entonces hay un mundo acá que vuelve a tomar la inteligencia emocional y a ponerlo sobre digamos, la mesa y cómo a radicalizar, a mostrar todavía más su importancia. ¿Cuánta gente quizás en estas lógicas de trabajo, para mí admirable, quien haya sido capaz de reconvertirse, de haber generado alguna fuente laboral en estos contextos, sin duda, mucha capacidad, pero una capacidad también de administrar las emociones, desde el desconcierto, la ansiedad, el miedo, la preocupación, la valentía, el atreverse. Hay mucho ahí, mucha historia, yo creo que vamos a tener que después ir tomando cuando se conozcan un poco más personalmente las historias de las personas que han transcurrido en estas épocas con alguna dificultad o con mucha fortaleza, como para poder recoger y aprender de ellas también, ¿verdad? Y aquí lo que puede sí siempre ayudar, que tiene que ver con esta brújula, bueno, cómo me dirijo en estos contextos, en situaciones que uno sabe, uno conoce bien cómo manejarse, que son como desconcertantes. Y ahí justamente tiene que ver con esto, con las emociones, cómo las volvemos a recuperar, a respetar, y lo puse acá, a identificar, a aprender a conocerlas. La emoción, a diferencia de otras instancias, como pueden ser aprendizaje más de conocimiento específico, las emociones requieren sí o sí un tiempo para poder identificarse. Cuando alguien presentaba, yo no sé cómo estoy, cuándo me estoy poniendo ansiosa, yo no sé cuándo me está pasando esto, bueno, no es una pregunta a la que nosotros podíamos nunca responder como por el otro. Sí dar ciertas indicaciones, sí a lo mejor bajar el volumen de hartas cosas más, bajar el volumen a veces de los pensamientos ayuda, bajar el volumen de la actividad física, para poder prestar oídos y atención a emociones que pueden estar sin duda en correlato con un signo, algún mensaje físico, algún bienestar, algún malestar, alguna incomodidad física también, súper asentado en el cuerpo, pero que no se va a poder conocer por un libro, porque otro me diga qué es lo que a mí me pasa, qué es lo que a veces pudiera alguien pensar, por ejemplo, cuando decía yo psicoterapia, no vamos a decirle a la otra persona qué le pasa. Sí podemos tener puntos de vista y podemos darle alternativas de qué podría, son hipótesis, qué podría ser lo que a la persona le pasa. Pero quien identifica las emociones y va como y profundizando en eso es la misma persona, es lo que se queda, es lo que aprende. Comprender las emociones, cuándo me ocurren, cuando, por ejemplo, aparece el miedo en mí, qué es lo que me provoca ira, personalmente, no lo que le provoca ira a todos, porque a lo mejor lo que le provoca ira a todos a mí me da mucha pena. Entonces, como estas reacciones que son tan personales. Y aprender, y eso podría ser una tarea, quizá en esta, ha sido sin duda, a lo mejor, no sé si tan evidente, pero una tarea importante dentro de estos ambientes o entornos, contextos de cuidado sanitario y de riesgos, ir cuidando las propias emociones, que esas no tienen cuestionamiento. No es que yo diga, a mí me dio la rabia y alguien me diga, pero ¿por qué te da rabia? No sé qué. Muchas veces pasa, pero no sé, a mí me da rabia esto, y a lo que te da rabia a ti, a mí me da pena. Entonces, cuidar las emociones que son propias, y aprender a respetarlas, a convivir y a darle un espacio también.
Y aquí, estos tiempos, como le decía, si es posible cierta tranquilidad, darle ese espacio sin ningún cuestionamiento, porque las emociones a veces aparecen, no tienen tampoco necesariamente un concomitante externo, algo que los haya gatillado, y tienen que ver muchas veces con el desarrollo personal de cada uno. Entonces, ¿cómo aprender a escucharla? Y aquí se les puse esto, y como ejemplo, con honestidad, escuchar las emociones con honestidad. Por ejemplo, frente a depresiones. Recién en la mañana escuchaba a propósito de temas de depresión postparto, cómo esa depresión postparto va aumentando, creciendo, se cae más conflictiva, en la medida justamente que la persona que la está empezando a sufrir tiene metida en la cabeza, y el contorno también, que bueno, que no se puede, que hay que estar muy alegre cuando alguien tiene el parto, ha tenido un hijo y todo. Bueno, hay personas que tienen depresiones postparto, y si no se respeta esas emociones y no se expresa, es difícilmente se pueden como abordar o solucionar, siguen siendo un problema cada vez más complicado. Honestidad, yo he escuchado poco esto, honestidad frente al logro. Han habido historias de personas que han podido, como les digo, revertir situaciones, lo que más característico, yo lo que he escuchado, desde lo laboral, desde lo económico, desde el estudio. Hay personas que frente al estudio han podido obtener logros en estos contextos. Y poco se ha escuchado, parece que el tema también de a veces como estar bien, aunque hay muchas personas o mucho del entorno que no esté bien, que alguien esté bien, parece que cuesta reconocerlo, que cuesta compartirlo. Entonces, honestidad también frente a los logros, a lo que sí he logrado adaptarme o alcanzar o conocer o aprender o descubrir en estos tiempos, que también vamos a sacar cuentas alegres como en esas líneas. Honestidad también frente a la desilusión, a toda esta cosa que a lo mejor cuando llega el año nuevo, así como el año pasado, hay como un meme, es decir, ¿quién dijo que se fuera el año 2019, digamos, porque venía el 2020? Bueno, hay mucha expectativa con respecto a veces a proyectos, a planes, de las cuales muchas de esas no se pueden necesariamente haber cumplido por todas las restricciones que hemos tenido. Pero entonces también, si hay desilusión, como honestidad frente a ese tipo de emociones. Honestidad frente al error también, cuando nos hemos equivocado no solo en algo más concreto, estoy pensando en el trabajo, en los estudios, nos hemos equivocado en las relaciones con otros, cuando hemos como cometido errores en términos de evaluar de cierta forma a otra persona o prejuiciarnos, ir reconociendo en uno mismo sus errores, como una especie de aprendizaje también de lo que uno ve en los demás a primera instancia o de lo que se puede prejuiciar. Hay mucho de eso. Y solo para terminar ya, puse aquí el blink. El blink, no sé qué significa tan claramente, pero lo asocié a algo que salía en un libro, Madwell. Un blink significa algo así como el libro que se llama Blink, así como pensar sin pensar, o el desarrollo de la inteligencia intuitiva. Bueno, ¿y cuánto? Por eso quería ponerlo, porque en estos tiempos que ha sido tan confuso, no es que alguien a priori nadie tenía recetas de cómo podíamos funcionar, de qué iba a pasar, de cómo nos podíamos relacionar con otros, pero sí, como les decía, en tiempos confusos, acordarse de la brújula emocional es súper bueno, y en eso también, no sé si se podrá desarrollar, pero si alguien se siente cercano a esto de la intuición, de que a veces toma decisiones por intuición, que son estas decisiones que yo les decía, no necesariamente tan pensadas, pero claro que muchas veces tienen, algún día vamos a hacer un conversatorio de eso, tienen mucha sabiduría, decisiones muy sabias, digamos, pero que no tienen mucha explicación. Entonces, es un buen tiempo para entonces, escuchando estas emociones, dejarse a veces llevar un poco por las intuiciones bien intencionadas. Intuiciones bien intencionadas. Y tiene que ver con ese espacio que le digo de la intuición, que no es racional, pero tampoco es puramente emocional. Si fuera solo emocional, sería una reacción impulsiva desde las emociones. Si fuera muy racional, sería una intelectualización. La intuición parece estar como a medio camino entre tener algo de conocimiento sobre los entornos, los antecedentes que tenemos de una situación, de un contexto, y una apuesta emocional junto con eso. Entonces, igual, esas eran como las ideas que quería transmitir, a ver si podemos conversar de esto, ¿ya? Para dejarlo, voy a cerrar acá la presentación.
Ok. No sé, Cintia, si... Ahí sí. Sí. Sí, a mí me Voy a, gustaría, perdón. voy a bajar el micrófono mío, ¿ya? Sí. Para que cuente. Yo bueno, primero buenas tardes a quienes se han ido incorporando. A mí de lo que he leído en relación a lo que es la fiesta en este contexto, quise rescatar algunas ideas que me parecieron interesantes para compartir con ustedes. Voy a compartir esas ideas. Un momentito. Las tengo aquí. Voy a ver cómo muevo esto. Ya. Eh, Estas fiestas, bueno, y más allá de las creencias personales que podamos tener, seamos o no cristianos, uno esta fecha, en este contexto, nos hace como, siempre estamos agradeciendo, ¿no es cierto? Agradecemos la comida, una comida especial, una cena especial, los regalos, los gestos que tenemos uno a otro. Pero de todo lo que he leído, se remarcaba mucho la idea de poner en práctica la gratitud, como estas son unas fiestas diferentes, la primera de quién sabe cuántas fiestas diferentes, lo veremos a ver el próximo año, pero la gratitud no solamente como de agradecer a alguien tiene un buen gesto contigo y decir gracias, sino como de poner más énfasis en el sentido de chuta, gracias por este regalo, me ha hecho sentir de tal manera, gracias por esta comida, me ha aportado esto, sino como de poner más énfasis en lo que uno está recibiendo. ¿Por qué? Porque cuando uno agradece, uno recibe una gratificación, produce unos ciertos químicos relacionados con el bienestar, lo cual, y a la otra persona también le aumenta la dopamina, que es neurotransmisor relacionado con el bienestar, con el sistema de gratificación. Entonces se produce un doble efecto gratificante tanto en quien agradece como quien recibe esto. Por otro lado, estas fiestas, independiente de la pandemia, sino que en sí, yo creo que a todos en cierta medida, o bueno, quizás no todos, pero la gran mayoría de nosotros son momentos en que uno tiende a hacer ese recuento en cómo ha ido las cosas, porque estamos a final de año, y eso a muchas personas nos puede producir ansiedad, sentimientos como de bajo estado anímico, a algunos les puede dar ciertas tendencias depresivas, porque si no ha sido un buen año, especialmente si hay muchas cosas que resolver, te dispara la ansiedad. Y esto es algo que ya pasaba de antes, ¿no es cierto? A la gran mayoría de nosotros. Pero de hecho, en consulta a mí muchos chiquillos y chiquillas me dicen como de estas fechas fijos que no sé, pues mi papá o mi mamá ya no es que haga una limpieza, sino que hace una triple limpieza y ese día hay pelea seguro. Entonces, como son momentos que disparan ciertas emociones que a veces no nos hacen sentir bien. Entonces, ahí a propósito del estar en el presente, del mindfulness que alguna vez hablamos en este mismo espacio, es bueno respirar de manera consciente y controlada, parar un momento, parar, parar en el aquí y ahora y respirar de manera controlada, no de manera superficial, que es como hacemos normalmente, medio llenando nuestros pulmones, sino que llenando nuestros pulmones y bajando nuestros ritmos vitales, nuestros signos vitales, perdón. Por otro lado, el tema de no estar acompañado físicamente por quien quizás nos gustaría estar, porque claro, ahora, por ejemplo, no se puede viajar como se estaba haciendo hace poco o como se hacía el año pasado. Claro, puede dar esa sensación de que estamos desconectados emocionalmente, pero no. Hay formas de hacer que uno pueda estar conectado y es recomendable hacer para nuestros familiares o seres queridos que estén lejos. Por ejemplo, volviendo a tener ciertas costumbres que se ponían en práctica antes, como, no sé, escribir una carta a mano, una postal a mano, hacer algo hecho por nosotros mismos. Eso te puede como aportar esta sensación de que hay otra persona pensando en ti y eso nos hace sentir bien.
también leí, hay estudios que señalan que, por ejemplo, como la semana pasada fue Navidad, muchos de nosotros tenemos todavía el arbolito en la casa. El tema del adorno navideño, las luces, los colores, estimula nuestro cerebro muy positivamente, y eso nos hace también producir dopamina, como hablábamos anteriormente. La decoración navideña, las luces, los colores, los sonidos aumentan, segregan más dopamina, por tanto nos da más bienestar. Y en ese sentido, si bien la Navidad ya pasó, pero se recomienda como seguir manteniendo los rituales que hemos tenido, aunque sea pandemia, mantener el ritual. Y también leí que, por ejemplo, las personas que tienen recuerdos felices sobre sus Navidades, recuerdos positivos independientes de cuántos regalos hubo, sino que se sintieron felices, se recuerdan felices, esas personas tienen más posibilidades de mantener estas tradiciones y quizás esforzarse para producir recuerdos felices, ya sea en sus hijos o seres queridos. En cambio, las personas que no tienen esos recuerdos, es poco probable que intenten tener un recuerdo feliz ya de adultos. Y en ese sentido, es recomendable también quizás romper esa rueda y quizás ser pionero en crear recuerdos que puedan ser positivos, como cada uno estime conveniente. Como decía Beatriz, lo que para mí lo que para mí me puede enojar, a otro le puede producir tristeza. Entonces, lo mismo con lo que cada uno interpreta como agradable. Pero sí puede ser positivo empezar quizá una tradición en que se empiecen a generar recuerdos positivos para el futuro. Se recomienda también ser flexibles. Ser flexibles, yo creo que todos en este año hemos sido más flexibles de lo que hemos sido, y eso también marca un antes y después en nosotros, como que se recomienda conservar o intentar conservar como buenamente podamos esta flexibilidad. Aunque uno puede sentir como pena de no ver a nuestra familia como nos gustaría, esto se va a superar, como no sé, ojalá lo supiera, pero nuestras rutinas, nuestras tradiciones, cambiarlas e intentar flexibilizarlas para como reportar hacia nuestro propio bienestar. Es el seguir adaptándonos a este nuevo paradigma. Y como puse acá, valorar lo que sí podemos hacer, valorar que algunos de nosotros tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos una familia, tenemos una casa, y eso es mucho más de lo que otros tienen. Entonces sí, es una buena recomendación valorar lo que yo tengo ahora, independiente de lo que me gustaría, ¿ya? Y en ese sentido, tener presente lo que permanece, lo que tenemos. Y en ese sentido, proyectarnos hacia el próximo año, que en realidad el próximo año es una ilusión, porque nada cambia, es un día más, es en nuestra cultura, que parece que algo cambia. Hemos crecido con este calendario, ¿no es cierto?, que parece que se acaba una fase y empieza otra, pero si vemos un poquito más allá, en realidad no cambia nada, es un día más de este calendario en el cual hemos crecido. Y bueno, la cultura, queramos o no, nos influye, y es por eso que en este momento empiezan las reflexiones, las valoraciones de cómo ha sido el año, y esto nos puede dar estas emociones, estas emociones como encontradas, ¿no es cierto? Y está bien darle lugar a todas esas emociones, sean como sean buenas o malas, porque en realidad no hay emociones buenas o malas, son todas emociones y todas nos aportan en algo, en nuestra sobrevivencia. Entonces, ahí también relacionado con lo que que no se puede estar feliz todo el tiempo, aunque sea Navidad, aunque sea Año Nuevo, aunque se supone que deberíamos estar felices, es imposible considerando el panorama actual. Y aquí se recomienda también el dar un respiro, el encontrar un momento para nosotros, para el aquí y ahora, como a mí me gusta señalar,
para respirar, para que cada uno, en función de cómo, de sus gustos, de lo que los sentidos son los quienes mejor nos reportan nuestra felicidad y nuestro bienestar. Cada uno sabe, como decía Beatriz, cuál es nuestra propia brújula, y hay que hacerle caso a esa brújula, especialmente en estos tiempos. Tomar un descanso, darse un momento sin distracciones, buscar hacer eso que uno sabe dentro de uno que te baja, para encontrarte a ti mismo. Y aquí algunas recomendaciones: dar un paseo, cuando se pueda, por supuesto, escuchar música, leer un libro, son todas estas actividades gratificantes que aumentan, que están relacionados con los circuitos neuronales del bienestar. Y muy relacionado con lo que comentaba Beatriz anteriormente, hacer este espacio de revisión y cierre. Darse un momento para recopilar todo lo que hemos aprendido en este año, que seguro que hay mucho. Y agradecer lo que tenemos todos los días, lo que se ha conservado, y valorarlo, disfrutarlo más, pero como mínimo agradecer y valorarlo. Esto nos ha servido para darnos cuenta de algo que ya sabemos, que es: la vida no va a durar para siempre, nosotros no vamos a durar para siempre. Esto, lo de ahora, es solamente un paseo, la vida es un paseo corto, de hecho. Y es por eso que estamos de paseo, que en este paseo hay que buscar algo en nuestra rutina para que nos haga sentir bien y que nos haga revisar hacia dónde vamos, porque si nada de lo que estamos haciendo en el presente nos acerca hacia nuestro propósito, este paseo no tiene sentido. Entonces hay que intentar reprogramarlo. Y en ese sentido, darnos este espacio nos ayuda a que todo esto cobre más sentido hacia este nuevo año, esta nueva fase que es cultural, como había mencionado, en realidad no existe. Y para, en este sentido simbólico-cultural, hacer esta transición hacia esta etapa, a este 2021. ¿Ya? Y alguien está diciendo algo en el chat, no lo puedo ver. Y también estar presente, repito, en el aquí y ahora, sea lo que estemos viviendo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vuelvo aquí con ustedes. Ya. Y Norma dice que está siendo muy complicado porque las personas han perdido seres queridos. Sí, yo estoy de acuerdo. Y un proceso de duelo en un contexto normal, como hasta ahora estábamos acostumbrados, es complicado, es complejo, y más aún ahora. Yo creo que los procesos de duelo se han complejizado aún más de lo que ya son. No hay recetas mágicas para los duelos, hay que vivirlos con todas sus fases, y cada fase, si se intenta vivir con lo que sea que uno esté sintiendo en ese momento, es recomendable para elaborar adecuadamente este duelo, que ahora es más difícil elaborarlo, de hecho. Gracias por el aporte en todo caso. Voy a parar de grabar.